Contemplen este coloso de metal varado en la costa del mar Caspio. No es un barco convencional, ni un avión diseñado para las alturas. Es el Proyecto 903 Lun, una bestia soviética creada para cazar portaaviones a velocidades increíbles. Un enigma de la ingeniería que parece sacado de una realidad alternativa. Este coloso de metal no se eleva hacia las nubes por una razón puramente física. Se llama efecto suelo, un fenómeno que ocurre cuando un ala vuela extremadamente cerca de una superficie plana. Para entenderlo, piensen en una mesa de hockey de aire. El disco flota sin esfuerzo porque hay una presión constante debajo. El Lun utiliza exactamente ese mismo principio, atrapando una masa de aire densa entre sus enormes alas y la superficie del agua. Esto crea un colchón dinámico que permite levantar un peso de casi 400 toneladas sin la resistencia masiva que frena a cualquier barco convencional. Mientras un buque de guerra moderno lucha contra el arrastre del agua y rara vez supera los 60 kilómetros por hora, este ecranoplano se desplazaba con facilidad a 500 kilómetros por hora. Esta velocidad no solo le permitía cubrir distancias oceánicas en una fracción del tiempo, sino que lo hacía de una forma casi invisible. Al volar a una altitud de apenas 3 a 5 metros sobre las olas, el Lun quedaba oculto bajo el horizonte de los radares de la época, que lo confundían con el ruido de la espuma marina o simplemente no lograban detectarlo hasta que el ataque era inminente. Sin embargo, domar a esta criatura era una tarea titánica que ponía a prueba los nervios de los pilotos más experimentados. Pilotar un objeto de 73 metros de largo a la velocidad de un avión de pasajeros, pero a la altura de un primer piso, es un desafío técnico sin precedentes. No hay margen de error. Un giro demasiado brusco o una ráfaga de viento inesperada podrían hacer que la punta de un ala tocara el agua, lo que a esa velocidad provocaría una desintegración instantánea del aparato. A esto se sumaba la agresividad del entorno. La sal marina es el peor enemigo del aluminio y de los motores de reacción. Los ingenieros soviéticos tuvieron que desarrollar aleaciones y recubrimientos químicos experimentales para evitar que la corrosión devorara la estructura en cuestión de semanas. La verdadera genialidad del Lun residía en su eficiencia radical. Al apoyarse en el aire comprimido bajo su fuselaje, el vehículo podía cargar toneladas de armamento con un consumo de combustible mucho menor al de un avión de carga tradicional. Era en esencia un depredador optimizado para la sorpresa, capaz de aparecer de la nada, ejecutar su misión y desvanecerse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pero lo que realmente aterraba a sus adversarios no solo era su velocidad o su sigilo, sino el arsenal letal que cargaba en su parte superior, diseñado con un único objetivo: hundir las ciudades flotantes más protegidas del mundo. Ese perfil jorobado que domina su fuselaje no es un capricho estético, sino la razón de ser de esta máquina de guerra. Sobre el lomo del Lun descansan 6 enormes contenedores de lanzamiento inclinados hacia adelante, cargados con misiles antibuque P-270 Musket. Hablamos de proyectiles que viajan a 3 veces la velocidad del sonido, unos 3.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el tiempo de reacción para cualquier flota enemiga se reduce a segundos. Mientras que un misil convencional vuela alto para buscar su objetivo, el Musket se desplaza rozando las crestas de las olas, ocultándose entre el caos del océano para aparecer de la forma más violenta posible. La potencia destructiva concentrada en este ecranoplano es equivalente a la de un destructor de misiles de superficie, pero con una ventaja logística abrumadora. Un barco de guerra tarda horas en posicionarse para un ataque, mientras que el Lun podía cruzar el mar Caspio de punta a punta en apenas un par de horas, lanzar su ráfaga mortal y retirarse antes de que los cazas enemigos despegaran de la cubierta de un portaaviones. No se trataba solo de la carga explosiva de 300 kilogramos que lleva cada misil. El daño real proviene de la energía cinética masiva generada por un objeto de 4 toneladas impactando a Mach 3.
Es el equivalente al choque de un tren de carga a máxima velocidad concentrado en un solo punto del casco de un navío. Un solo impacto de un mosquet es capaz de partir por la mitad a una fragata o dejar fuera de combate a un portaaviones de clase Nimitz. Si el Lund disparaba su salva completa de 6 misiles, la probabilidad de supervivencia de un grupo de combate naval era prácticamente nula. Las defensas antimisiles de finales del siglo XX simplemente no estaban diseñadas para interceptar algo tan rápido y tan bajo al mismo tiempo. Además, estos proyectiles realizan maniobras evasivas bruscas en su fase final, zigzagueando para burlar los sistemas de disparo automático. Integrar este arsenal en un vehículo que vuela rozando el agua supuso un reto de ingeniería sin precedentes. Los lanzamientos generaban una vibración estructural tan intensa que amenazaba con desestabilizar el vuelo del ecranoplano. Cada vez que uno de estos monstruos de acero salía disparado de su tubo, el piloto debía luchar contra el cambio repentino en el centro de gravedad y la enorme nube de gases calientes que podía asfixiar los motores frontales. Aún con estos riesgos, el Lund demostró en sus pruebas que era una plataforma de tiro estable y letal. El mundo naval se enfrentaba a una paradoja. Un objeto que no era un barco ni un avión podía aniquilar la supremacía de los océanos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, toda esta fuerza bruta dependía de un sistema de propulsión igual de radical, situado curiosamente en el lugar donde menos se esperaría encontrarlo. La disposición de su planta motriz es quizá el rasgo más extraño de toda su estructura. Al observar de frente al Lund, destacan 8 motores de reacción alineados en una formación horizontal justo detrás de la cabina de mando. Esta ubicación no es casual ni un error de diseño. Estos motores Kuznetsov NK-87, variantes de los propulsores utilizados en el avión de pasajeros Tu-154, tienen una misión vital durante la fase crítica del despegue. Al estar situados en la nariz, permiten a los pilotos dirigir el flujo de aire masivo directamente debajo de las alas del ecrano-crano. Esto genera una sobrepresión inmediata que levanta las 400 toneladas de peso del agua, logrando que la máquina pase de ser un barco pesado a un proyectil volador en tiempo récord. Una vez alcanzada la velocidad de crucero, el flujo de aire se estabiliza y los motores ajustan su potencia para gestionar el consumo de combustible. Las dimensiones de este titán superan lo habitual en la aviación comercial. Con una longitud de 73 metros, el Lund es más largo que un Boeing 747 clásico y su envergadura lo hace parecer una isla de metal en movimiento. Construir una estructura que no se rompa al impactar con la cresta de una ola a 500 km por hora requirió el uso de aleaciones experimentales de aluminio y magnesio. Estos materiales proporcionan la ligereza necesaria para elevarse y la rigidez suficiente para no colapsar bajo presiones extremas. Pero el desafío técnico no terminaba en la resistencia física. El mar Caspio planteaba una amenaza química constante. La sal marina devora el metal con una rapidez alarmante, por lo que los ingenieros tuvieron que recubrir cada centímetro del fuselaje con barnices especiales y sistemas de protección química. Era una lucha diaria contra la corrosión en un entorno mucho más denso y agresivo que el aire limpio de las grandes alturas. El hambre de estos 8 reactores era legendaria. Para alimentar semejante maquinaria, el Lund contaba con depósitos de combustible masivos integrados en su fuselaje, permitiéndole operar en misiones de largo alcance. La potencia combinada de sus turbinas es tan vasta que la energía producida por un solo vehículo sería suficiente para iluminar los hogares de una comunidad entera. En plena operación, el espectáculo era dantesco. El rugido ensordecedor de los motores y la inmensa columna de agua pulverizada que se elevaba tras de sí daban la impresión de una fuerza de la naturaleza desatada. Pero a pesar de esta soberbia técnica, el proyecto 903 estaba a punto de quedar atrapado en una red de crisis políticas y económicas. La joya de la ingeniería soviética se dirigía hacia un final que nadie hubiera predicho durante sus días de gloria. A pesar de este despliegue de fuerza bruta y sofisticación técnica, el destino del proyecto 903 no se decidió en un enfrentamiento naval,
sino en los despachos políticos de una nación que se desmoronaba. Con el fin de la Guerra Fría y la posterior disolución de la Unión Soviética, los presupuestos militares se evaporaron casi de la noche a la mañana. El Lun, que estaba destinado a liderar una flota de 8 unidades letales, se quedó huérfano. Su creador, el visionario Rostislav Alexeyev, falleció antes de ver su obra plenamente operativa, dejando un vacío de liderazgo que nadie pudo llenar. El segundo ejemplar, diseñado para misiones de rescate, nunca se terminó de construir y quedó como un esqueleto de metal en un hangar olvidado. Durante décadas, el único Lun existente permaneció anclado en la base naval de Kaspisk, convirtiéndose en una reliquia silenciosa que el mundo exterior casi había borrado de la memoria. La pintura se descascaró bajo el sol abrasador y la sal del Caspio comenzó su lento trabajo de erosión, transformando al cazador de portaaviones en un fantasma oxidado. Parecía que su destino final sería el desguace, un final indigno para una proeza de la ingeniería que había desafiado las leyes de la física. Sin embargo, en el año 2020, el mundo volvió a poner sus ojos en el gigante. Se puso en marcha una operación logística sin precedentes para rescatar al monstruo de su letargo. El objetivo era trasladarlo 100 kilómetros al sur, hacia la ciudad de Derbent, para convertirlo en la pieza central de un ambicioso parque temático militar. Mover una estructura de 400 toneladas que no había encendido sus motores en 30 años a través de las aguas del Caspio fue una pesadilla técnica. Durante la travesía, el Lun se quedó encallado en la arena de la costa, resistiéndose a ser movido como si fuera una criatura salvaje que se niega a abandonar su hogar. Hicieron falta meses de trabajo constante, maquinaria pesada y un esfuerzo humano sobrehumano para lograr sacarlo del agua y colocarlo finalmente en su posición actual sobre la arena. Verlo allí, fuera de su elemento, pero imponente ante los elementos, es como observar un cetáceo prehistórico que ha decidido salir a la Tierra para contar su historia a las nuevas generaciones. Si disfrutan descubriendo estos tesoros ocultos de la tecnología y quieren explorar más maravillas mecánicas que parecen sacadas de una película, les invito a suscribirse al canal ahora mismo. Al unirse a nuestra comunidad, se aseguran de no perderse ni un solo detalle de los proyectos más extraños y ambiciosos que la humanidad ha intentado construir. Su apoyo nos permite seguir rescatando estas crónicas del olvido. El Lun ahora descansa como un monumento a una era donde el límite de lo posible se empujaba cada día un poco más allá. No es solo un montón de metal, es el recordatorio físico de una ambición que no conocía fronteras, una visión del futuro que llegó demasiado pronto para su propio bien. La pregunta que queda en el aire es si algún día volveremos a ver algo similar desafiando las olas, o si el concepto del ecranoplano morirá definitivamente con este ejemplar único.